Cuando dormimos es morir en un término que todos podemos conocer, ¿verdad? Morir, eh, lo vamos a explicar más adelante. Cuando dormimos, ¿hacia dónde va el alma? Dice, iniciamos resaltando que la vida y la muerte son espirituales. Amén. Son el resultado de nuestro caminar en esta tierra. Entendemos de manera natural que cuando estamos en la tierra estamos vivos o decimos que estamos vivos. Y los que mueren son los que partieron de esta tierra. Sin embargo, aunque aceptable este concepto, no es 100% correcto. Una persona puede estar en este mundo, pero muerto por sus delitos y pecados. Amén. Muertos por sus delitos y pecados. Y una persona puede estar en este mundo en vida, reconociendo al Mesías de Israel y cumpliendo los mandamientos del Todopoderoso. Y de esta manera somos preservados para la vida eterna. Amén. La manera en cómo nosotros somos preservados para la vida es haciendo y obedeciendo lo que el Eterno dice que debemos hacer, cumpliendo, reconociendo a Yahshua HaMashiach como nuestro Salvador. En el momento que pecamos, morimos. Amén. En el momento que una persona peca, muere. Una persona peca en transgresión a la Torah, cuando le dijeron al Mashiach, en tu nombre hicimos esto o aquello, y él le dice, apártense de mí, transgresores de la Torah. Amén. Que significa que los transgresores de la Torah no tendrán salvación. Ya también en pecados personales, como la Lashon Hara, que es hablar en contra de otra persona. Lashon Hara es como lengua de serpiente. Y contra su propio cuerpo, que son pecados de muerte. Amén. Entonces, todos estos pecados, una persona los comete estando vivos en esta tierra, para que se entienda de esa manera. Amén. En Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Amén. Él nos dio vida a los redimidos, a los que reconocemos la obra del Mesías. Amén. Y dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, o sea, en el pasado, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces los hijos de desobediencia están en pecado. ¿Por qué? Porque no obedecen la Torah. Si una persona está en Yahshua HaMashiach, tiene vida eterna. ¿Ok? Si duerme, si esa persona fallece, entonces su propósito en esta tierra se ha cumplido. Y como tiene vida, entonces va a la presencia del Todopoderoso. Amén, a la presencia del Adón. En tiempo antiguo decían que había un lugar de descanso, eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo se llamaba, dónde estaba y quién era el que lo... y qué sucedió con eso. ¿Y qué pasa después de eso? La palabra Seol, ¿ok? Es una palabra hebrea, que en realidad significa un lugar de descanso. No está hablando del infierno, está hablando de un lugar de descanso después que la persona duerme. Amén. Entonces, este Seol está descrito en la Biblia solamente en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya no aparece el Seol. Amén. Porque como dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Amén. Entonces es cuando dice que llevó cautiva la cautividad. Llevó consigo los cautivos. Esa es la palabra correcta, la traducción correcta. Entonces, en el lugar donde ellos se encontraban, después de que el Mesías resucitó, fue por ellos y los llevó al Shamaín, lo llevó al cielo. Por lo tanto, ese lugar ya no está. Una persona cuando muere, cuando duerme, tiene, según lo que hizo en la tierra, tiene entonces su recompensa. Amén.
Una persona que es una persona que haya asesinado, que haya robado, que haya hecho idolatría, que haya hecho adulterio, fornicación, no están descansando. Amén. No están descansando. Están siendo atormentados. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos en Efesios 4:5 donde dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim y Abba de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dado el favor, la gracia que es el favor, conforme a la medida del don de Mashiach. Amén. El misterio de morir en Mashiach para tener vida eterna. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Mashiach nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos estudiado esta misma parte de la Torah o del Tanaj que dice que cuando nosotros somos transformados, ya no somos parte del mundo, ya no tenemos conexión con el mundo ni con la gente que está en el mundo, porque nuestra redención entonces nos lleva a una vida en santidad, a una vida espiritual, y eso lo vamos a seguir viendo adelante. Dice, el que no reconoce a Mashiach permanece en el pecado de Adán y en sus propios pecados. Amén. Porque la obra del Mesías, deshace lo que por causa del pecado de Adán y Java causaron en la tierra. Entonces, como dice que por un hombre entró el pecado, por un hombre entonces la salvación. La obra de la cruz nos hace hijos de Elohim a través de Yahshua. Amén. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos están vivificados, todos serán. No dice todos son vivificados, porque hay un remanente que no busca obedecer al Todopoderoso. Entonces todos serán vivificados, todo el que quiere, todo el que le busca y todo el que hace su voluntad. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Yahshua HaMashiach. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach, el Bikurim, que es la primicia. Amén. Eso también representa la fiesta de Bikurim. Entonces, en Bikurim, él es la primicia de resurrección. El primer fruto de resurrección. Luego, los que son de Mashiach en su venida. Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces ese pecado permanece en las personas que no reconocen a Mashiach, además de sus propios pecados y sus propias concupiscencias. Pues antes de la Torah había pecado en el mundo, Es decir, el pecado existía, pero donde no hay Torah no se inculpa de pecado. ¿Qué significa? Que aunque había pecado, no significa que porque no había Torah no era pecado, sino que era pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces la vida y la muerte, siendo espirituales, nos marcan una formación hacia la eternidad, porque una persona puede morir eternamente, por sus pecados. Y el que tiene vida eterna en Yahshua HaMashiach. Amén. Nuestros frutos nos indican en qué lugar nos encontramos, tanto para los Kadoshim, que son los apartados, los santos, como para el perverso. Cada día muestran el resultado de su proceder en esta tierra. Amén. Entonces, entendiendo pues que
aunque había una instrucción en la tierra, las personas pecaban, amén, hasta el momento en que a través de Moisés se dio a conocer dónde estaba el pecado que las personas estaban cometiendo. Amén. La transformación de nuestro cuerpo es necesaria para llevar vida y no muerte, porque lo corrupto se genera por nuestra vana manera de vivir. Y la palabra en vano significa que es por el gusto. Cuando nosotros vivimos sin ningún propósito en la vida, entonces no podemos ser transformados, porque nuestro cuerpo permanece corrupto. Amén. No es santo, no es kadosh. Como dice en 1 Corintios 15:36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y este verso es importantísimo para esto que estamos hablando. Es decir, que nosotros cuando morimos en Mashiach y somos vivificados, no vivificamos en nuestro cuerpo actual, sino que sale el fruto de ese arrepentimiento, de esa aceptación al reconocer a Yahshua HaMashiach. Ok, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Nosotros morimos en Mashiach con este cuerpo que estaba corrupto y nacemos incorruptible. Amén. Y nacemos con el fruto digno de arrepentimiento. ¿Ya? En el caso nuestro sale lo espiritual. Amén. Nos morimos en lo terrenal y sale lo espiritual. Morimos en lo corrupto y sale lo que no se puede corromper. Pero hay dos cosas aquí en este punto y lo voy a mostrar más adelante. Entonces, en el caso nuestro sale lo espiritual. Por eso que el Mesías, Yahshua, no lidiaba con el pecado ni con los pecadores después de su resurrección. Nadie más pudo verlo, solamente los redimidos. Amén. Y eso pasa aún en la actualidad. Ninguna persona que sea redimida por la sangre de Mashiach va a ver al Mesías. No puede verlo, porque Él está dentro de la Torah. La Torah es nuestro ayo, nuestro encuentro con el Mesías. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos la obra de Yahshua y dejamos de pecar, entonces tenemos comunión con Yahshua HaMashiach a través del Ruach HaKodesh. Eso hace que tengamos una vida incorruptible y una vida transformada en este caso. Amén. Cuando lo corrupto se vuelve incorruptible, significa que sea bueno o sea malo, ya no se puede cambiar. Amén. Es decir, si una persona está en pecado, su cuerpo ya no se va a poder cambiar una vez esa persona o muere o viene Yahshua, ya no se puede hacer nada. Ese cuerpo se vuelve incorruptible, es decir, no se puede cambiar la sentencia. Ok, ya el hombre no puede hacer nada. Ahora bien, para los sadiquín, que son los justos, los que son redimidos, en 1 Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los que duermen. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción, que es lo que estaba hablando más arriba. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Amén. Porque nosotros reconocemos nuestro pecado. En Yahshua morimos, aceptamos su obra bendita y entonces resucitamos en gloria para poder tener comunión con Él. No se puede tener comunión con Él sin haber reconocido la sangre de Mashiach. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. ¿Ok? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Amén. Entonces, reconociendo, entendiendo que cuando Yahshua hace la obra,
ya nadie lo puede ver. Por eso que decía, resucitó y nadie lo veía, nadie creyó, no vieron más su cuerpo, no vieron más nada. ¿Por qué? Porque ya no podían verlo, ellos continuaban en pecado. Amén. Eso es importante para el creyente. Dice, ahora en este punto que nos encontramos es así, o sea, en esta parte de la historia. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Porque nosotros somos seres humanos, somos carne. Y primero tenemos que hacer afectar lo corporal para que se vea entonces o para que se haga espiritual. Ok, cuando nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Es decir, que el Eterno ya nos tenía en su plan. Los que tenemos vida, aquellos que el Eterno mencionó su nombre para que viviéramos. No hay ninguno en la tierra que no haya nacido sin que el Eterno haya mencionado su nombre. A todos nos mencionó el nombre, incluyendo a los que han abortado. Así que esas personas tienen graves problemas. Entonces, en el punto donde estamos, es lo animal primero, porque en este cuerpo es que reconocimos a Yahshua HaMashiach. Y al reconocerlo, al morir en él, entonces sale lo espiritual. Amén. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Amén. Entonces eso nos enseña también la parte donde Jacob vio la escalera, y arriba de la escalera que vio los ángeles que subían y bajaban, arriba de la escalera estaba Yahshua HaMashiach, amén, que era celestial, y en ese punto se veía de lo celestial a lo terrenal. Y en Yahshua HaMashiach, cuando él dijo, ahora verán el cielo abierto, subiendo y bajando, los malajín, etc. Bueno, ahora es del terrenal, porque estaba en la tierra, hacia lo celestial. Amén. Toda esta parte se conecta con esas dos partes de la Biblia. ¿Ya? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Tenemos la imagen del terrenal porque ahorita estamos en la tierra. Amén. Tenemos el cuerpo. Y también traemos lo celestial porque reconocemos a Mashiach. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Tenemos que ser transformados. Y tenemos que vivir transformados desde ya. Amén. Por eso no hay conexión con el mundo ni con las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque somos transformados, porque somos redimidos por la sangre de Mashiach. Ni lo corrupto hereda la incorrupción. Amén. En el sentido que al reconocer a Mashiach, pues ya nosotros somos perfeccionados. En el verso 50 no se contradice lo que dice. Perdón, no se contradice. Lo que dice es que todo lo corrupto no heredan la transfiguración del cuerpo que permitirá estar en la presencia del Eterno. Por esa razón no puede haber un lugar para todo el mundo y después el juicio, porque esas personas no pueden estar en la presencia del Todopoderoso. Serán enjuiciados. Pero ya tienen un lugar donde están siendo atormentados. Eso lo vamos a ver ahora. Isaías 66:1 dice, Yahweh dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así, todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de ruah, de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. El paso final del hombre, ¿hacia dónde lo dirige? Existen varios lugares, como el que estamos hablando es un lugar que se llama el lugar de castigo. ¿Ok?
En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si, escuche bien, en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces hay una prisión de oscuridad y ahí son atormentados. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Esdón y Amora, reduciéndolos a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, sabe el Adón librar de tentación al piadoso. Es el momento, el tiempo que tenemos ahora de reconocer y salvarnos de todo eso que hay para los que van a ser castigados. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Amén. En este lugar el ser humano será castigado por los pecados que cometió en la tierra, tanto hombre como mujer. El hombre y la mujer que fueron tras sus propias concupiscencias y los pecados de muerte que esto implica, y mucho más a los que pisotean la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El lugar de castigo será hasta el día de su sentencia. Amén. Es decir, Hitler no puede estar sentado en una cama esperando el juicio como si no hubiera hecho nada. Amén. Está siendo atormentado, como todos los pecadores que ya no están en esta tierra. Amén. Esta parte es sumamente importante. El trigo y la cizaña representados en la vida y en la muerte, es decir, en la vida y en la transgresión. En la figura se ve el trigo y la cizaña. ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? El trigo es el que está doblado. ¿Por qué? Porque tiene fruto. La cizaña es igual al trigo, pero no se dobla porque no tiene fruto. Amén. Entonces, por eso es que la definen rápido y la cortan, porque no se dobla, no se puede doblar. Así que es fácil de quitar. Por eso dice, deja que crezcan juntas. Cuando llegue el día del momento de la siega, pues será quitado y será llevado al fuego. Mateo 13:36 dice, entonces, despedida la gente, entró Yahshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los malachim, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a un malaj y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El juicio de las naciones, en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los Kadosh ángeles, malachim, con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Pongamos eso en la mente, lo vamos a hablar más abajo. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. Ahí está representado el reino de Elohim y Hazazel. Ahí vamos a ver ahora quién es este personaje. En Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Todo esto es sedaká, lo que uno hace es sedaká. Amén. Cuando el templo ya fue destruido, no hay lugar para llevar ofrendas al templo, no hay lugar para llevar los diezmos al templo, porque no hay templo. Lo que uno hace es sedaká, como Cornelio. Amén. Me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Amén. Y será igual para aquellos que no hacen esta sedaká en este caso. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice el verso 41. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, etc. 44. Entonces también ellos van a preguntar, y el 45 es donde Yahshua responde. Le responderá diciendo: de cierto les digo que cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Amén. Esto es importante, hay que darse de acá. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. La palabra justicia no es una palabra legal de que alguien te defienda. Justicia significa sedaká, significa regalo. Es el regalo de Elohim para los hombres, que es la obra de Yahshua HaMashiach. La salvación no es gratuita, porque la salvación costó sangre. Gratuito es la sedaká, ¿ok? La justicia de Elohim. Y todos somos sadiquín. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hacer sedaká. Obras de justicia. Dice: los justos van a la presencia de Yahweh y los injustos para ser entregados a Azazel. Y esta obra está desde el principio de la fundación del mundo. Amén. Hasta la actualidad. Incluso cuando Yahshua venga, esto es lo que va a suceder. Para los que aún estamos en la tierra, los que son de Yahshua van con Yahshua en el Natsal. Y los que son de Hazazel serán entregados a Hazazel. ¿Y quiénes son los de Hazazel? Estos que están aquí arriba, que van hacia la derecha porque no hicieron la voluntad del Todopoderoso. Amén. ¿Qué representa Hazazel? Yahshua HaMashiach lo reprenda. ¿Tendrá relación la cizaña con el cabrito a Hazazel? Es llamado el chivo expiatorio. Amén. Es lo que nosotros escuchamos eso a veces, que viene el chivo expiatorio, como que llega ahí como para... pero la definición no era correcta. Entonces es representado como el chivo expiatorio. Eso tiene una función que va a hacer esto. En Levítico 16:6 dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos, lo presentará delante de Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión, y echará suerte. Eso significa, hará una selección, porque no se echa suerte. Hará una selección Aarón sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahweh y otro para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cae la selección para Yahweh, y lo ofrecerá en expiación.
mas el macho cabrío sobre el cual cae la selección para Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él. Es decir, todo el pecado del pueblo cae en el cabrito que va hacia Azazel, para enviarlo a Azazel al desierto. Es decir, este cabrito lo dejaban ir al despeñadero, él moría en el camino. Eso es como libre albedrío, la persona va en el camino y ahí en el camino le roban, lo matan, le hacen todo, porque esa es la función de ese cabrito y eso es lo que sucede con aquellos transgresores de la Torá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Elohim está reunido en Shabbat y el que no es de Yahshua, el que no está reunido en Shabbat, está haciendo como el cabrito de Azazel, está en la calle haciendo lo que quiere, etc. Amén. Esa es la representación de Azazel en este sentido. Cuando el Mesías hablaba, con él querían hacer eso. En Lucas 4:28 dice, y al oír estas cosas todos los en la sinagoga lo llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Eso es lo que hacían con los cabritos, los mandaban al despeñadero para que se murieran. Amén. ¿Por qué? Porque en él estaba la representación del pecado del pueblo. Entonces creían que Yahshua era una persona así, por lo tanto querían tirarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Al Salvador del mundo. Ahora, ¿quién es Azazel según la historia? Primero la historia. Azazel, que es Asael, es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación, que es lo que hablamos hace un momento, cuando se echaban suertes sobre dos machos cabríos, uno para Yahweh, y ahí ponen Yahvé, pero su nombre es Yahweh, y el otro para Azazel. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo, en nombre de un ángel caído. Es el nombre de un ángel caído. Ahora vamos a ver quién es. En el puesto rabínico no es el nombre de una entidad, sino significa literalmente el Señor de los Leones, etc. Bueno, esto es lo que dice Wikipedia. Porque quise traer también la información de lo que dice la historia. Azazel en el libro de Enoch expresa quién es este ser. En el capítulo, creo que es 54, dice, y miré y me volví a otra parte de la tierra y vi allí un valle profundo con fuego ardiente, y trajeron a los reyes y a los poderosos y comenzaron a arrojarlos en este profundo valle. Y allí mis ojos vieron cómo hicieron estos sus instrumentos, cadenas de hierro de peso inconmensurable. Y le pregunté al malaj de Shalom que iba conmigo diciendo, ¿para quién se están preparando estas cadenas? Y me dijo, estos se están preparando para las huestes de Azazel, para que los tomen y los arrojen al abismo de la condenación completa, y se cubrirán las quijadas con piedras ásperas, como lo mandó el Adón de los espíritus, que es Yahweh Sebaot. En otra parte de ese libro dice, cuando haya querido tomarlos de la mano de los ángeles en el día de la tribulación y del dolor por causa de esto, haré que mi castigo y mi ira permanezcan sobre ellos, dice Elohim, el Adón de los espíritus. Ustedes, sus reyes poderosos que moran en la tierra, tendrán que contemplar a mi elegido como se sienta en el trono de gloria y juzga a Azazel y a todos sus asociados
y a todas sus huestes en el nombre del Adón de los espíritus. Entendiendo todas estas cosas, la persona que está en pecado va a ser entregado a Azazel para toda esta cosa que va a suceder. Amén. El que hace la voluntad de Yahshua HaMashiach está protegido. La fe es lo que nosotros hacemos para mantenernos en obediencia. No puede haber una fe sin hacer nada, no existe, porque no estaríamos haciendo nada, no habría un cumplimiento de algo. Por lo tanto, al nosotros cumplir los mandamientos, obedecer a Yahshua HaMashiach, entonces tenemos emuná, tenemos fe. Porque la fe es creer, confiar y obedecer. Y en la obediencia está la salvación. Entendiendo pues que al momento que una persona duerme significa que ya no está en la tierra, falleció. Si es un Kadoshim, va a la presencia de Yahweh. Si es una persona que no es Kadosh, va a un lugar de castigo. En ese lapso de tiempo, si ustedes podrían entonces leer la parte donde dice que Lázaro y el rico estaban, según lo que dice la Torah, entonces el rico le pedía a Lázaro que trajera agua para él, mas no podía porque él estaba en ese lugar donde estaban los cautivos. Cuando Yahshua hace la obra, entonces todas estas personas, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob, según también otros libros que ya hemos leído sobre ese tema, todos son llevados por Yahshua HaMashiach. Amén. Pero ellos estaban cautivos, eran salvos, pero estaban cautivos. Y Yahshua rompió las puertas de ese lugar y los sacó a todos y los llevó al cielo. Eso es una historia hebrea verdadera. Y todos los demás entonces están en un lugar de castigo para luego llegar al juicio final. Amén. Y entonces sea arrojado al lago de fuego como va a ser arrojado Hasatán. Entonces ser Kadosh en esta tierra es y seguirá siendo la mejor vía que nosotros como seres humanos podemos tener. Amén. Porque ciertamente hay aflicciones, pero como dice Yahshua, confía, yo he vencido al mundo. Todas las cosas que puede el enemigo tratar de hacer, el Eterno le cancela toda esa posibilidad porque Él nos librará de todo mal. Amén. Nuestra vida debe estar completamente en confianza, confiados en el Eterno, para que haya vida, para que nos mantengamos con fe. Amén. Si nosotros cumplimos los mandamientos, no hay forma de no tener fe, porque precisamente la fe es cumplir lo que el Eterno nos ha enseñado. Amén. Si una persona no cumple los mandamientos, es obvio que se sienta agobiado o es obvio que se sienta preocupado porque esa persona no tendría fe para decir, Padre, yo tengo fe, yo hago tu voluntad. ¿Para qué? Para ganar el corazón de nuestro Elohim. Porque nosotros como hijos podemos hacer eso. Amén. Como el hijo le dice al padre. Papito, dame esto, papito, consígueme esto, dame esto, tal cosa. Si él ve que su hijo se porta mal, ¿le va a entregar algo? No se lo entrega. Y muchas veces los hijos de hombres ricos se lo entregan, pero pues ya sabemos hacia dónde lleva eso. Amén. Entonces nuestra emuná tiene un valor. Al reconocer la obra de Mashiach nos pone en una posición, como lo hemos hablado en Shabbat anteriores, al nosotros estar en el plan de salvación, entonces pone sobre nuestra cabeza toda su autoridad, sobre los varones y sobre la Keilah. Amén. Pone todo su dominio para que nosotros podamos tener dominio sobre las cosas del enemigo. Amén. Y reprenderlos, de manera que nosotros podamos permanecer a salvo. Amén. El cumplimiento nos lleva a ser preservados, a vivir en santidad, a vivir en emuná, tener emuná, fe, de manera que todos podamos permanecer tranquilos. Y lo primero que nos permite experimentar es Shalom. Amén. Entonces, sé que esta enseñanza
es bien extensa, pero creo que con lo que leímos hoy tenemos las preguntas resueltas. Y eso es para que nosotros comprendamos que tenemos que tener una formación y tenemos que tener una forma de vivir que sea agradable y perfecta delante del Todopoderoso. Amén. Quitar toda cosa del mundo, quitar todas las cosas que nos llevan a mirar al mundo, porque ya hemos leído y entendido todas las cosas que están en relación a que el momento que reconocemos a Yahshua HaMashiach no tenemos conexión con el mundo, ni siquiera con los que conocimos en ese tiempo. Ya eso se borró. No hay forma, porque lo corrupto no puede estar con lo Kadosh. Amén. No puede haber una conexión de entendimiento porque no la va a haber. No la va a haber. Y además lo dice la palabra. No son palabras nuestras ni tampoco ideas nuestras, sino que la misma palabra lo dice. Y si nosotros queremos ir en pos de eso, entonces tendremos tropiezo. Porque el Eterno no nos mandó allá. Él nos trajo a la Torá y en la Torá nos presenta a Mashiach para que él fuera nuestro ayo, nuestro encuentro. ¿Y dónde? Dentro de la palabra. No está fuera de la palabra. Y sigue en comunión con los Kadoshim. Por lo tanto, si queremos tener comunión con Él, tenemos que ser transformados. Tenemos que ser Kadosh. Esta enseñanza me gustó mucho porque nos reafirma muchas cosas que en relación a nuestra fe. A veces nosotros queremos actuar basado en nuestro sentimiento o queremos mantener algo que está relacionado con nuestra vida pasada. Sin embargo, nosotros somos llamados a dejar todo, para seguir a Mashiach. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo con las cosas del pasado. No podemos tener a Mashiach juntamente con las cosas del pasado porque no hacen conexión con la verdad. Y nos distorsiona y nos lleva a otros pensamientos y a otro tipo de cosas que en muchas ocasiones es pecado. Y comunión con el Eterno es lo que nosotros realmente necesitamos mantener y preservar. Entonces vamos a terminar esta parte de la enseñanza hasta aquí. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y luego vamos a orar por los hijos y por nuestras esposas. Padre amado, bendito Yahweh, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos has dado. Ayúdanos, Abba, a discernirla mientras dure el Shabbat. Sigue dándonos más Abacadosh, de manera que podamos completar esta enseñanza que permita que podamos a entrar al entendimiento de todas las cosas. En obediencia, Padre, para obedecer tu nombre. Toda Rabá por los que estamos reunidos y los que están reunidos en todas partes del mundo. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Amén.